Vamos a saludar a Andrea Zarnari, que es presidenta de la Federación Agraria Argentina, una de las entidades que integran la mesa de enlace, que desde hace ya más de 15 años que conforman la principal mesa de diálogo del sector con todos los gobiernos, que tienen la amabilidad de atendernos. Andrea, ¿cómo estás? Aquí Mariano Buender te saluda desde Ecomedios. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariano, un gusto saludarte, muy bien. Igualmente, Andrea. Bueno, quizás una primera aproximación a este anuncio del gobierno, porque comentábamos que era una cuestión de la cual había expectativas sobre un anuncio eminentemente de retenciones. Así que quizás la primera consulta y después vamos a ir por ahí más específicamente, pero ¿cuál fue la recepción que vos podrías decir que entre los representados de tu entidad tiene un anuncio como el que hizo el presidente? Bueno, lo más importante que y con buenos ojos se ve es lo de permanente, que es donde hemos hecho mucho hincapié en que las medidas transitorias no daban previsibilidad para un sector, sobre todo para los que representa la Federación Agraria, donde los números son muy justos o negativos, y errarle un poquito, la verdad que para un productor chico es en muchos casos perder la posibilidad de seguir siendo productor en momentos como este, ¿no? Ujú. Así que tener previsibilidad es algo que venimos insistiendo, no de ahora, desde hace mucho tiempo con las políticas agrarias, y que claramente estas ventanas que se han abierto durante no solo el gobierno de Milei, sino anteriormente durante el gobierno de Alberto Fernández también, al que menos beneficiaba siempre era el productor, porque en realidad perjudicaba el mercado, porque los precios no estaban estables, y el productor chico no especula, no guarda sus granos, no tiene capacidad de más de espalda como para guardar el grano y venderlo en el mejor momento. Siempre decimos que nosotros vendemos la cosecha, no liquidamos granos, eso es una tarea que hacen los exportadores, Ujú. y nosotros vendemos en la medida de las necesidades, que generalmente son inmediatamente cuando lo cosechamos, para pagar la cosecha, para pagar el arrendamiento, para pagar los insumos, y después el productor va vendiendo en la medida que necesita para vivir, en primera medida, porque de eso vivimos, y para poder invertir nuevamente. Así que esto de la permanencia de una medida es visto con buenos ojos, claramente. Es más importante, por cómo fue el anuncio, es más importante la cuestión de la permanencia que la proporción de la baja, ¿no? Porque, digo, se viene hablando desde hace tiempo de que para muchos productores en distintas zonas del país o están trabajando a pérdida o están con los números muy, muy finitos. No sé si la decisión respecto a la cantidad, a la magnitud de la baja, soluciona esa ecuación económica para el productor, pero no sé en qué medida representa un alivio, Tal según tu vez no lo visión. resuelve, tal vez no lo resuelve en Ujú. su totalidad el problema, pero claramente que hoy estamos con el trigo implantado. Bueno, si bien la rebaja gradual de las retenciones de trigo y la cebada estaban estiradas hasta marzo del año que viene, se habían prorrogado, bueno, claramente que ya sean permanentes, le da al productor que hoy tiene trigo implantado una previsibilidad ya más a mediano plazo, ¿no? Que un trigo que se cosecha allá en diciembre, noviembre, diciembre. Y para el que está pensando y haciendo los números para la próxima campaña gruesa, trigo, girasol, maíz o soja, un productor que va a empezar a hacer una inversión ahora en septiembre, octubre, noviembre, bueno, los números están siendo negativos en el 80% de los casos. Claramente para ese productor esta rebaja de retenciones nuevamente da un poquito de margen como para estabilizar esos números. Depende de otros factores también, ¿no? Esto no alcanza a resolverlo en su totalidad. Por ahí a un productor de zona núcleo, donde los rindes en perspectiva son mucho mejores y está más cerca de los puertos, tienen menos costo de logística que un productor del Chaco, más alejado de los puertos, donde los rindes son menores, bueno, a ese capaz que no le termina de resolver el problema, Ujú. o los números le siguen siendo negativos, pero achica mucho los márgenes. Claro que es un aliciente, es un alivio, no resuelve para todos los productores de la misma manera tampoco, porque eso hay que tenerlo en claro, digamos, cuando nosotros hablamos del sector, no todo el sector es lo mismo, por tamaño, por infraestructura, por lejanía a los puertos, por rendimiento, por clima.
bueno, no para todos es lo mismo, pero claramente que además es saludado desde el punto de vista que es el camino que hay que transitar, el de eliminar las retenciones, que son un impuesto tan distorsivo, ¿no? Em, no termina de quedar claro por ahí, ustedes, no sé, en diálogo por ahí con funcionarios del gobierno y demás, lo tienen mejor interpretado, pero no termina de quedar claro por qué el gobierno no anunció esta extensión de las alícuotas más bajas, que son muy parecidas o iguales a las que había determinado a fines de enero hasta el 30 de junio. ¿Por qué no anunció en ese momento una extensión? Y se generó hay unas 2 o 3 semanas de incertidumbre o de algún resquemor en el sector, porque, bueno, de cierta forma significó una suba de retenciones hasta el anuncio, por supuesto, de este sábado. Pero quiero decir, ¿por qué no lo anunció apenas terminó la ventana temporal? ¿Ustedes entienden por qué es lo que el gobierno lo actuó de esa forma, con esa secuencia? A ver, lo podemos entender desde nuestra perspectiva, que claramente el Estado necesita de los recursos y cuando se terminó a la baja en enero, fue una medida pensada en que se liquide la soja por parte de los exportadores porque había cosecha que estaba guardada de años anteriores y la intención del gobierno, entiendo yo, nunca lo dijeron de esta manera, pero era que se liquiden esas cosechas que estaban guardadas, que no estaban en manos de los productores, estaba en manos de los exportadores, esto eran de años anteriores, y menos de productores chicos, ¿no? Que somos la mayoría, el 80% de los productores somos chicos y medianos en Argentina. Es decir, me parece que tuvo esa finalidad. De todas maneras, en aquel momento, cuando fue transitoria, nosotros salimos a decirlo y lo planteamos así al ministro de Economía, que no lo veíamos con buenos ojos esto de lo temporal, porque quedábamos afuera los productores que, o porque somos de zonas marginales, como por ejemplo todavía no se terminó de levantar el maíz en el Chaco, o en el norte, hay soja todavía en parte de la provincia de Buenos Aires que tampoco se terminó de levantar o se está terminando en estos días, quedábamos afuera de esos plazos que los ciclos biológicos tienen otros tiempos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos lo vieron con lo que a nosotros nos transmitieron en su momento era que era el tiempo que el Estado podía hacer el esfuerzo. Claramente cuando el 30 de junio volvimos a los niveles de enero y volvieron a subir las retenciones, fue ahí cuando le pedimos una reunión al presidente de la Nación, que nos dio hace 10 días a la mesa de enlace, y ahí le transmitimos nuestra preocupación y nuestra mirada respecto de esto de la temporalidad, y conversamos sobre esto, y el pedido concreto fue, más allá de que le pedimos siempre la eliminación de las retenciones, algún cronograma con cierta certeza, hicimos mucho hincapié en lo permanente de las medidas y le explicamos cuál es el impacto que tiene para los productores primero, para la previsibilidad y después para el mercado también. Pero a nosotros como productores, esto les transmitíamos, es muy importante tener las reglas claras de entrada y para siempre, ¿no? O por lo menos para un tiempo de mediano o largo plazo. Nosotros tomamos decisiones que trascienden un año calendario, generalmente son ciclos biológicos. Entonces, cuando decidimos hacer un cultivo, lo hacemos pensando en el cultivo que le vamos a hacer encima de ese, cómo vamos a hacer la rotación de suelos, de lotes, y toda esa planificación lleva 2, 3 años. Es decir, si no, los productores estamos siempre agarrados ahí de las medidas que transitoriamente un gobierno va definiendo de acuerdo a las necesidades. Nosotros necesitamos otro tipo de previsibilidad que claramente tiene que ver con medidas definitivas. Vos mencionabas, Andrea, la reunión con el presidente hace 10 días o algunos días antes del acto de inauguración de la rural también estuvo Caputo en la sociedad rural y entiendo que hubo una reunión también con él. Eh, Mirando más, no sé si esta medida ahora que ya, digamos, con el diario del lunes, que ya se sabe lo que anunciaron, no sé si se los anticipó en ese momento el ministro o el presidente que se venía algo por este lado, pero en todo caso, ¿qué más les comentaron sobre qué es lo que piensa el gobierno hacer para el sector, más allá de las retenciones, digo? Puntualmente de retenciones no nos dijeron lo que iban a hacer, sí fue nuestro pedido, fue que hay que transitar un camino de alivio fiscal para el productor que hoy está asfixiado fiscalmente, que las retenciones son uno de los impuestos, digamos, el impuesto más importante o que más afecta a la producción,
que necesitábamos que continúen en este esquema de rebaja de las retenciones, aunque fuera gradual, y la permanencia. Esos fueron nuestros pedidos concretos y de lo que hablamos tanto con el presidente como con el ministro Caputo, aunque no nos lo resolvieron en el momento, ni nos dijeron cómo lo iban a hacer, ni que iban a anunciar esta medida, no lo sabíamos. Sí se habían comprometido a trabajar en ese sentido y que era, y así lo dijeron, la próxima medida era rebajar las retenciones y que lo iban a hacer definitivo. Al margen de esto, digo, sobre todo con el presidente Milei, con quien mantuvimos una reunión bastante larga y extensa, por supuesto que la agenda fue mucho más amplia de temas que nos preocupan y nos ocupan, y uno de ellos que pusimos sobre la mesa es las economías regionales, porque el campo no es todo lo mismo, no todo el campo es agrícola, si bien el sector agrícola hoy está pasando un mal momento, y la baja de retenciones impacta positivamente, hay otros sectores que también necesitan mejorar su rentabilidad, que no son commodities, que son economías regionales como el arroz, la yerba mate, los citrícolas, los frutícolas, lo vitivinícola, lo avícola. Bueno, hay un montón de economías regionales que necesitan de medidas y políticas que colaboren para que ese productor tenga rentabilidad. Y otras variables que juegan que no son retenciones, ¿no? Porque claramente en las economías regionales las retenciones, las pocas que existían, ya fueron eliminadas, pero es un mercado que no tiene su impronta de exportación directamente, sino que también tiene mucho que ver el consumo interno. Y ahí, bueno, nuestro reclamo con algunas medidas puntuales y que claramente cada economía requiere de su atención, son todas muy distintas. Andrea, ¿qué impacto, si es que lo tiene, en la ecuación financiera, intuyo que favorable, puede llegar a tener la suba de, bueno, en lo que va de julio va 7% el dólar oficial, pero bueno, no deja de ser un número que cuenta a la hora de establecer esa ecuación para los productores por tener un commodity en sus manos. Ese tipo de movimientos cambiarios, aunque no hayan sido tan bruscos o tan elevados, ¿les mejora o les alivia en cierta forma la ecuación y los números con los cuales trabajan? Mira, yo no soy economista, pero sí soy productora y lo notamos a esto. Lo que decimos es, para nosotros la mejor noticia de todas en ese sentido y con respecto al valor del dólar fue que desaparezca la brecha cambiaria, porque así como nosotros exportamos a un dólar que puede estar más alto o más bajo, también compramos insumos que pueden estar a un dólar más alto y más bajo. Es decir, tanto nuestros costos como nuestras ventas están muchas veces atados. Mientras no tengamos el mismo peso, digamos, para comprar y para vender, bueno, la ecuación de la rentabilidad va por más productividad o por otro lado y no por el valor del dólar. Claramente que eso nos impacta, el valor que tenga el dólar, como país, ¿no? Cómo salimos a competir al mundo con aquellos productos que son exportables. Y ahí sí puede tener alguna diferencia de precio, pero como productores no es lo que más nos afecta. Por ahí es una pregunta más amplia sobre cómo evalúas vos en general la política agropecuaria o la política hacia el sector del gobierno. Esto te lo pregunto porque se han visto varias cosas desde que asumió este gobierno. Te acordarás cuando apenas llega el gobierno de Milei y empieza a mandar sus primeros proyectos de ley, su primera parte del plan económico incluía, te acordarás, una fuerte suba de retenciones, por lo menos temporal, y así lo mandó al Congreso. Finalmente eso no se terminó aprobando. Pero, digamos, el gobierno tenía una idea de, al menos temporalmente, subir las retenciones, asegurarse cierta recaudación. Después ya, a partir del año pasado, empezó ya a hablar de una baja. Este año lo concretó. Y también hay otras cuestiones respecto a las políticas hacia el sector que tienen que ver con infraestructura, de entidades, digamos, con participación pública que tienen que ver con la vida y con la producción del campo, como puede ser el INTA, el SENASA y demás. Si vos vieras todo el paquete y toda la mirada que tiene el gobierno hacia el sector, ¿cómo dirías vos, qué evaluación harías de lo que viene mostrando el gobierno? Mira, ha sido parte también de lo que hemos puesto sobre la mesa frente al presidente, ¿no? Y le hemos hecho saber que si bien el ordenamiento de la macroeconomía es importante para el país en su totalidad, nosotros como sector
estamos reclamando y es necesario que empecemos a trabajar sobre una política productiva y sobre una política agraria puntualmente, ¿no? Hacen falta otro tipo de medidas y de políticas que incentiven, no todo pasa por el incentivo que puede tener el ordenamiento de la macroeconomía, hay que pensar en la micro y eso no lo estamos viendo. Claramente que hay algunas medidas que han ido favoreciendo y que bienvenidas sean, como por ejemplo que se ha desburocratizado mucho de los trámites que los productores tenemos que hacer cotidianamente, y eso es parte de lo que agiliza la producción, o que el productor se dedique más a producir y no tanto a los trámites burocráticos. Pero después hay un montón de cuestiones y de políticas que hacen falta repensar. Ejemplo, la política crediticia, que todavía está con las tasas altas, que para el productor es inaccesible, créditos que algunos empiezan a aparecer, pero que a nosotros los pequeños productores todavía nos está quedando lejos, de promoción para volver a tener stock ganadero en la Argentina, que lo hemos ido perdiendo en los últimos años, y hemos tenido los números frescos y publicados este año, pero que nosotros ya lo veíamos viendo. Es decir, hacen falta políticas de incentivo para mejorar la diversidad productiva. Eso a nivel agropecuario todavía falta, es necesario que empecemos a pensar en eso, y la preocupación, déjame decirte, que uno ve desde este lugar, es que el gobierno está pensando simplemente en la macroeconomía y no en la microeconomía y en estas políticas particulares, con lo cual tenemos mucho trabajo, me parece, las entidades de acá en adelante. Andrea, te agradezco mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros. Te mandamos un saludo grande, ¿eh? No, gracias a ustedes, un placer hablar. Ahí estaba entonces Andrea Cernari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, respecto a los anuncios del gobierno de baja de retenciones.